hemos estado viendo, ¿cierto?, sobre el Sermón del Monte y tengo que hablar sobre la sal ya y la luz del mundo. Cosas tan cotidianas. Tenemos luz, la sal que nos lo ocupa, ¿cierto?, en los hogares. Y también cuando vi este tema, recordé, yo en mi infancia nací en un pueblo muy cerca de mi mamá y de ahí de un pueblo que se llama Lo Valdivia, y ahí es donde sacan sal, de esta sal que es en una forma artesanal, y sé todo el proceso de la sal y puedo compartir, y tengo familiares que trabajan en ese rubro, y le llaman los salineros. ¿Por qué? Porque trajen la sal. Y también la importancia de la luz, que nosotros a veces no la percibimos, cuánta importancia tiene en nuestra vida. Y allá en la costa, donde es el pueblo que yo vivo, la luz juega también un papel importante. Y ahora quizás no tanto por el tema de GPS, allá es una caleta de pescadores, más de 20 botes, 30 botes. Y la luz se hace, en tiempo atrás era como primordial. Recuerdo algo bastante triste de un amigo, de una persona que conocí muchos años, pescador. Él tenía su bote, tenía su familia, y él un día muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana, salió en su bote, solo, no quiso que nadie lo acompañara, iba a ir a otro pueblo que se llama El Duao a buscar merluza. Entonces salió temprano, estaba claro, pero de repente entró una nieblina de esas que no se ve nada. Entonces uno dentro del mar pierde el sentido de la orientación, más en un bote pequeño. Así que al regresar a Ucaleo con esta nieblina, lamentablemente se estrelló contra el Roquerío y él falleció. La importancia de la luz, ya cuando él necesitaba que pudiera haber algo de luz para ver la costa, para percibir el peligro que estaba. Y lamentablemente, cierto, fue una pérdida grande para todo el pueblo, que somos bastante unidos. Y importante es el tema, cierto, que la luz que es el Señor Jesús y la luz que nosotros también como creyentes podamos irradiar a las personas que siempre están a veces a nuestro alrededor, ya que nunca dejemos de dar esta luz que el Señor ha puesto en nuestras vidas y seamos de bendición para muchos amigos, familias en este mundo. Y así también la sal, ¿cierto? Que esta sal, ¿cierto? Que el Señor nos dice, vosotros sois la sal, que la gente la pueda ver. Vamos a leer, ¿cierto? Entonces el capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice así el Señor en su palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios bendiga lo que hemos leído y vamos a orar para pedir la dirección del Señor para esta reunión. Padre Santo, te damos gracias, Dios, de tener este privilegio, Padre, de ser tus hijos, de poder congregarnos, Padre, para aprender de ti y ser edificados para tu gloria. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Y rogamos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro ser para comprender y ser hacedores, Señor, de lo que tú demandas de nosotros en esta vida. Te damos gracias, Dios. Nos encomendamos a ti. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando uno ve la bienaventuranza, este mensaje de gozo, de alegría para nosotros los creyentes, uno dice, ahora viene a ser la luz, ser la sal,
y al poder meditar, ¿cierto?, en lo que han sido estas 8 bienaventuranzas, es como yo soy la sal de esta tierra, cómo soy la luz del mundo. Y cuando uno empieza a leer esto y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros nos tomamos de estas bendiciones que el Señor nos da, cuando vivimos, ya cuando anhelamos poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos, vamos a ser la sal de la tierra. Vamos a ser la luz de este mundo. Entonces, cuando nosotros llevamos esta vida que el Señor nos ha dado y podemos experimentar y vivir estas bienaventuranzas en nosotros, vamos a ser la sal y la luz. Y eso es lo que el Señor desea. Que nuestra vida como cristianos sea una vida de gozo, de alegría, que a veces cuando uno pueda tener tristeza, saber que el Señor nos consuela. Saber que, como decía Claudio tiempo atrás, que tenemos esperanza que un día vamos a estar con el Señor, y dice, si alguna lágrima sale de sus ojos en Apocalipsis, dice que Él mismo enjugará todas lágrimas. Tenemos esperanza gloriosa que el Señor, si sale una lágrima de tristeza, Él le va a enjugar con su mano. Él nos va a secar para acariciarnos porque nos ama. Y pensaba en los gozos que hay en nuestra vida, y cuando nació el Señor Jesús, cuando vino, y dice en Lucas 2, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. Nuestra vida tiene que ser una vida de gozo, de contentamiento, de regocijo, porque somos hijos de Dios, porque le pertenecemos a Él para siempre. También en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre. Nuestro gozo siempre, en toda circunstancia de nuestra vida, debemos gozarnos en el Señor. Yo sé que es difícil, sé que a veces es complicadísimo, pero el Señor dice que debemos buscar su rostro y ser realmente consolados por Él y llevar una vida plena, llena de gozo, siempre, en todo momento, en nuestra vida como cristianos. El Señor nos ha llamado para ser feliz en Él, ya no en las cosas que quizás Él nos da. También en 1 Timoteo 6:17 al final dice, en Él, en Dios, en el Dios. En Dios realmente toda nuestra vida tiene que ser centrada en Él. Y así poder experimentar este gozo y poder nosotros influenciar en nuestra sociedad donde nosotros nos movemos sobre esta sal, de causar un efecto en ellos para que busquen a Cristo, para que ellos se puedan dar cuenta de la condición que ellos están perdidos, sin esperanza, sin esperanza. Hemos visto, ¿cierto?, que estas bienaventuranzas que el Señor nos da, no es que sean como para 5, para 8 tipos de discípulos diferentes, que cada bienaventuranza yo me puedo tomar solamente de ella. Como dice, que algunos sean pobres en espíritu, que otros, cierto, de estos discípulos o nosotros los creyentes sean los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, otros los misericordiosos, otros los limpios de corazón, otros los pacificadores o los perseguidos. Lo que se trata acá, hermanos, es que estos 8 distintivos son para todos nosotros. Nosotros tenemos que tomar esto que el Señor nos ha dado para nuestras vidas. El Señor, recuerden que cuando estaba ahí, después que fue bautizado por Juan el Bautista, se fue, cierto, al desierto. Ahí estuvo 40 días, 40 noches ayunando, fue tentado por Satanás. Después él empezó su ministerio y dice que en el versículo 23 del capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a todos
toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Después que el Señor tiene esta tremenda actividad de ser cercano a la persona, Él dice que va al Monte de los Olivos, ¿cierto?, con sus discípulos, a entregar, ¿cierto?, estas bienaventuranzas para todos ellos, no para uno en particular. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que tomarla en nuestra vida, esta bienaventuranza, y vivirlas para poder llevar este mensaje que el Señor quiere a todas aquellas personas que están cerca, ¿cierto?, de nosotros. Entonces, estas bienaventuranzas tenemos que deben caracterizar a todos los hijos de Dios. No pensar que solamente son por algunos, y tampoco pensar que algunas bienaventuranzas solamente yo tengo que tomar una de ellas, sino que debemos echar mano a toda ella. Dice que todos somos dichosos, todos somos felices, porque Dios nos ha perdonado. De nosotros es el reino de los cielos, somos consolados. Recibiremos la tierra por heredad, seremos saciados, veremos a Dios, seremos llamados hijos de Dios, como dice en Juan, que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué maravilloso, hermano, cuando nosotros experimentamos estas verdades que el Señor tiene en su palabra, las atesoramos en nuestro corazón. Dichosos, bienaventurados. ¿Acaso hay algo más hermoso de saber que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Hay algo más grande que Dios nos ha perdonado? Saber de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Él, que un día vamos a ver a nuestro Señor cuando estemos en su presencia, hacer algo tan grande, tan glorioso, de estar en la presencia de Dios para siempre, para poder contemplar la hermosura de su ser, salvos por la pura gracia de Dios, no algo de nosotros. Por eso tenemos que ser sal, como dice el Señor, vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Queridos hermanos, marcamos una diferencia, porque nuestra esperanza no es la esperanza que tiene el mundo. ¿Marcamos una diferencia? ¿Cómo nos ven las personas de este mundo? ¿Hay una diferencia? Esta esperanza que tenemos en Dios debe influir en otros para que también ellos puedan ser atraídos a Dios. En 1 Pedro, capítulo 3, 15, dice, la esperanza que hay en nosotros. La esperanza que hay en nosotros. Las personas no han preguntado por nuestra esperanza. Se acercan a decir, oye, cuéntame de esa esperanza que tú tienes. ¿Cómo es eso que tú crees que hace que tu vida la veo diferente a como yo la vivo o como el resto de las personas? Se nos acerca a las personas muchas veces a pedir que oremos por ellos. Cuando uno marca nuestra vida en Cristo y podemos dar un testimonio del Señor, créanme que la gente lo nota. Recuerdo cuando estaba en casa, cuando llegamos a Santiago, había una familia que tenía a su hija con problemas. Ya hay un caballero, a ese sin haberle hablado quizás del mensaje del Evangelio, se acercó a la casa y tocó la puerta y me pide que vaya a orar por su hija. Ya porque vio algo diferente y sabía que la oración era importante para ir en ayuda de aquel que estaba siendo, ¿cierto?, complicado en su vida. ¿Hay una diferencia? Mi hijo me contaba de un hermano ya que está en la presencia del Señor. Este hermano dice que conoció a Cristo cuando él trabajaba en el tema de construcción.
Dice que cuando él trabaja con esas personas hay mucha grosería, mucho tema así que no hace bien, pero a él hay algo que le asombró. Dice que había un maestro ahí que siempre estaba o alabando a Dios, o cuando una vez se pegó con un martillo en el dedo, no dijo la chorrera de grosería, sino que ahí callado, y él se asombraba cómo era diferente. Y eso hizo que él empezara a preguntar sobre lo que él creía, y hizo que la luz llegara a su vida, que la sal hiciera el efecto en su vida. Y eso es lo que el Señor nos dice: nosotros, nos ha llamado Dios para influir en este mundo. Vosotros, tenemos que causar aquel impacto que la gente busque a Dios, que siente esa necesidad de Dios. Pregúntese que cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando leímos el año pasado en Hechos, y le dice el Señor a sus discípulos: pero recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Acaso el mensaje del Evangelio no se ha expandido por todo el mundo? Ellos, yo creo, cuando el Señor les dice: oye, me seréis testigo hasta el fin del mundo, yo creo que se miraban en sus turbantes. Nosotros ser testigos, pescadores, hombres que quizás no estaban de tanta letra, ser testigos. Y cómo el Señor ha cumplido, cómo el mensaje llegó a todos lados. Y nosotros, Dios también nos demanda que tenemos que ser testigos de lo que hemos creído. La esperanza que hay en nosotros, que otros se puedan sentir atraídos por eso. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué importancia tiene esto de realmente ser la sal de la tierra? Yo les contaba que allá en Lo Valdivia, donde sé todo el proceso de la sal, como hay unos cuarteles que deben ser de unos 12 metros más o menos, y ahí llega la agua del mar, por la ola del mar llega la agua, el agua salada, y después las personas que trabajan tienen que ir cambiando el agua de un cuartel al otro, hasta llegar al cuartel número, no sé si 5 o 6. Y en ese cuartel donde ya el agua está mucho más salada. Y el efecto del sol evapora el agua y queda solamente la sal, y después ellos la recogen, y es la sal, cierto, que muchos hermanos han consumido, y yo la consumo hace muchos años. Después que mi señora se enfermó, empezamos a consumir esta sal que tiene menos yodo y es más sana. Y estamos acostumbrados ya a esta sal del campo, y mi mamá siempre nos metía esta sal. Hasta saco de sal de 40 kilos en su tiempo traíamos. Así que no habíamos que hacer con tanta sal. Así que, pero es agradable ver todo el proceso y cómo la sal salna. Y ahora que viene el 18, digamos, hay un asado sin sal, no sé cómo quedaría. Así que ya hay un asado que tenemos pendiente los varones. Ahí espero que ahí la sal se haga el efecto para que sentir más sabroso el asado. Pero tiene que ser aplicado para que cause el efecto. Pero también hay otra sal que no sala tanto, esa sal que es como de esa agua que cae o que se va evaporando y queda como alrededor de las rigueras o de los pasadizos que tiene estos cuarteles, pero esa sal no sirve. Tanto así que las personas que trabajan la pisan, y uno cuando a ver la salina, pisa esa sal y no sirve nada, es insípida. El Señor no quiere que la vida, dice, del creyente sea así insípida. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, si se contamina, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es lamentable a veces que hay testimonios de nosotros que dañan el que el ser humano busque a Dios. Y eso es triste. Leí en Proverbios 25, 26 que dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. En 1 Corintios 10, 23 dice: todos me es lícito, mas todo no conviene. Querido hermano, nosotros como creyentes podemos participar de muchas cosas,
Pero a veces acercarse tanto al mundo que no causar un efecto es triste. ¿Cuántos cristianos cuando uno ve que dejan tanto a veces que desear, que a veces da pena? Cuando uno se junta con un grupo de amigos y hay personas que realmente no están siendo sal, no están siendo luz, y da tristeza. Y lo que el Señor quiere que nosotros, si nosotros no influimos en este mundo para que busquen a Dios, nadie más lo va a hacer. El mundo puede tener sus reglas para que todo sea ordenado, coordinado, para que no haya un desastre quizás en la sociedad. Ya las leyes que los países a través de los gobiernos ponen, pero son leyes humanas, pero nosotros tenemos que llevar esta sal para que la gente pueda realmente glorificar a Dios. Entonces yo decía que cuando nosotros estamos y vivimos la bienaventuranza, la sentimos con gozo y nos alegramos en el Señor, eso va a hacer que nosotros seamos sal en esta tierra, va a hacer que nosotros seamos luz en este mundo. No debemos perder, ¿cierto?, el hecho de poder salar, de poder causar un efecto en la sociedad. A veces yo me pregunto y pido perdón a Dios por tantas cosas que uno a veces deja de hacer. ¿Cómo está mi vida, digo yo, como hijo de Dios? Estoy siendo sal, siendo luz. ¿Cómo me ven los vecinos, los compañeros de trabajo? ¿Cómo me ven, no sé, los compañeros de universidad, los que están en la universidad, del colegio? ¿Cómo nos ven? ¿Hay una diferencia entre ellos y nosotros? ¿Hay una diferencia porque nuestra esperanza es diferente a la que ellos tienen? ¿Hay una diferencia? Y a veces como iglesia bíblica Cordillera, Bautista Cordillera, ¿cómo nos ven nuestros vecinos? Si yo le preguntara a un vecino, le digo, vecino, ¿cómo nos ve? Quizás me van a responder uno de ellos, no, son buenas personas, buenos, son súper buenos. Los veo el día jueves, tipo 8 de la noche, vienen algunos autos, se encienden las luces local. Después como tipo 9, 10 y media, 11, nos vamos, ¿cierto? Se apagan las luces. El día domingo los vemos de nuevo los hermanos. Entran más autos, llegan tipo 10, después tipo 1 y media, 2 de la tarde ya se van, pero que son buenos, nunca han tenido problema con nadie. ¿Qué efecto estamos causando, hermanos? ¿Qué efecto estamos causando? ¿Cuántos mueren? Perdón. ¿Cuántos mueren sin Cristo? ¿Cuántos mueren sin Cristo? Y nosotros no hemos hecho nada para alcanzarlos. Dios nos ayude a amar a esas almas, a esos vecinos, a esos familiares. Yo me pregunto y en mis oraciones con mi familia, por mis hermanos, ellos dijeron un día haber creído en Cristo. Yo digo, un día voy a estar en la gloria y en la presencia del Señor y queden mis hermanos. Cuando conocí al Señor y trabajaba con niños, con jóvenes en un local aparte de la iglesia, allá en Quinta Normal, iba siempre a trabajar para el Señor y después me cambié a Puente Alto y de aquí viajaba a Quinta Normal. Es un tremendo sacrificio. Bueno, yo lo hacía con amor para el Señor, no importaba para mí. Y un día medité, bueno, ¿qué es de mis hijos? Estoy sacrificando a mis hijos, les llevaba el mensaje del Evangelio, me apartaba y lo dejaba solo en la iglesia con mi esposa y yo estaba en un lugar predicando cuando debía estar con ellos. A veces tenemos que reaccionar. ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad que se pierde? ¿Qué efecto estamos causando? Vosotros, dice el Señor, somos o no somos la sal del mundo, lo somos porque el Señor lo dice en su palabra. Y leía y recordaba Hechos, que como la iglesia fue creciendo, y puse un versículo acá de Hechos 2:47, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iban creciendo, el mensaje del Evangelio se iba expandiendo, y otros llegaban a conocer a Cristo.
ya siquiera Dios, que con nuestra vida podamos influenciar a otros para que tengan a Cristo y puedan ser salvos. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros los hijos de Dios debemos resplandecer para nuestro Señor, para que el mundo se sienta atraído a esta luz admirable, esta luz que vino al mundo, como dice en Juan, esta luz que vino al mundo y alumbró nuestros corazones. Debemos andar irradiando esta luz de Cristo. En Isaías 49:6 dice: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto se cumple sin duda en la persona del Señor Jesús. Él es la luz de las naciones, pero también nosotros somos luz. Mándese un condoro. ¿Acaso la gente no lo va a apuntar con el dedo? Cuando saben que somos creyentes, mándese un condoro o comete un error. O apártese de Dios. ¿Acaso la gente no lo va a apuntar? Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos. Que seamos luz a las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Al llevar el mensaje del Evangelio, cuando llevamos nuestra vida impregnada de la bienaventuranza, de ser gozoso, a pesar de que a veces sufrimos, a pesar de que a veces lloramos, a pesar de que a veces pasamos momentos difíciles, pero nuestro gozo lo vivimos diferente, de saber que tenemos a Cristo, de saber que Él muere en nosotros para siempre. Esa diferencia tiene que hacer que la gente vea, ¿cierto?, nuestra luz brillar. Y eso es lo que Él quiere, el Señor, que nosotros brillemos y podamos de esa forma llevar este mensaje del Evangelio. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, poder de Dios para salvación. Estamos llevando ese mensaje con nuestra forma de vivir como luz. Estamos haciendo que otras personas se sientan atraídos hacia Dios por nuestras buenas obras. Una buena obra es eso, de tener a Cristo, de vivir lo que Dios demanda de nosotros. Y a través de aquellas buenas obras van a glorificar no a nosotros, sino van a glorificar a Dios. El nombre de Dios, el nombre de Cristo tiene que ser siempre ensalzado en todo. No podemos, ¿cierto?, esconder nuestra luz, como dice acá, debajo de un almud, de una caja que era para medida. No la podemos hacer. Tenemos una tremenda responsabilidad que el Señor nos ha puesto en esta sociedad, de ser luz del mundo, no de esconder nuestra luz, de vivir la vida plena en Cristo, de ser estos discípulos que el Señor quería, como da este sermón del monte, ¿cierto? Y esta bienaventuranza a sus discípulos. No se la está dando a las personas que están en Galilea, sino que se apartó con sus discípulos, con sus hijos. Nosotros los creyentes debemos vivir, sentir lo que somos, hijos de Dios. No avergonzarnos de nuestro Señor Jesús. Entonces, la gente va a poder ver nuestras buenas obras, como yo decía, que son para la gloria de Dios. Siempre la gloria tiene que ser para el Señor. Y tenía acá en Filipenses 3:7 que dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo estas cosas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos,
ser dichosos, ser felices, vivir una vida con gozo, es experimentar estas bienaventuranzas en nuestra vida, todas ellas, no una, todas ellas. Y así vamos a hacer esta sal que el Señor quiere, y así vamos a hacer esta luz que Dios quiere, para influenciar en esta humanidad, para que busquen a Cristo, para que ellos puedan ver en nosotros el reflejo del Señor, para la gloria de Él. Quise terminar y busqué quién podía como ejemplo, dar un ejemplo en su vida de ser realmente sal y luz. Y pensé en el profeta Elías. Maravillosa la carrera de Elías. Empezada en la soledad, en la oración, con camino, con dificultades, con pruebas, amenazas de muerte por el rey Acab. Y aparece en escena Elías cuando el pueblo de Israel ya se había dividido. Después de la muerte de Salomón, 8 reyes habían pasado. Y ahora está Acab, casado con Jezabel, malvada, mujer que llevó la idolatría a Israel, la imagen de Baal, de Acera. Y los lugares altos ahí eran adoradas y el pueblo de Dios se había olvidado ya de su Dios, de Jehová. En oscuridad el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y aparece Elías en esta escena. Y va donde Acab y le dice que no va a haber lluvia ni rocío, sino por su palabra. Y esta vida de Elías que fue y enfrentó a aquel rey apóstata. Este rey que no agradaba o no hacía lo bueno ante los ojos de Jehová. Y lo enfrentó siendo luz, siendo sal. Y la vida de Elías lo vemos como él empieza cuando él va y el Señor lo lleva ya a Kirit, a que viviera del arroyo y los cuervos lo iban a alimentar. Él dependía de su Señor y los cuervos le alimentaban. Y del arroyo él vivía. Pero por causa de la sequía, el arroyo se seca. Cuando el Señor le dice, oye, ándate a Kirit, vas a beber del arroyo. Pero ese arroyo se secó. ¿Estaba mal Elías donde él estaba? ¿No estaba en el lugar correcto que Dios le había enviado? Por supuesto que estaba en el lugar correcto. Pero Elías conoce a Dios como el Dios soberano. Él no dependía de la agua del arroyo, ni dependía de que los cuervos lo alimentaran. Él dependía de su Dios. Si el arroyo se secaba, Dios lo iba de alguna forma a mantener y sacar adelante. Y no le iba a faltar. Muchas veces nosotros confiamos, hermanos, en tantas cosas que Dios nos da, las bendiciones de Dios, más que en Dios mismo, más en lo que Dios nos da. Dios es soberano sobre todas las cosas. A veces cuando nos falta un trabajo, a veces una enfermedad, como que titubeamos y como nuestra mirada se aparta de quién es el proveedor de todas las cosas. Y Elías experimenta en su vida esto, de confiar plenamente en este Dios maravilloso. Y dice que después se va a Sarepta, donde estaba aquella viuda que estaba ahí preparando el último bocado para comer ella y su hijo, y después se iban a echar a morir porque no tenían nada más que comer. Y le dice que la viuda lo va a alimentar. Qué raro. Yo pensaría que él iba a alimentar a la viuda. No, dice el Señor, no, la viuda te va a alimentar a ti. Y va y confía en la palabra del Señor, y él puede experimentar que esa harina y ese aceite nunca cesaban, siempre estaba lo suficiente para cada día depender de la gracia de Dios día tras día en nuestras vidas. Día tras día estaba el aceite y estaba la harina, que fueron vidas, ¿cierto?, para aquella mujer, para aquel hijo y también para él. Pero después el Señor lo hace experimentar cuando el hijo de la viuda muere y él va y se echa sobre el hijo y ora a Dios y recobra la vida a aquel joven. Y la mujer ahí reconoce a aquella viuda que él era un varón de Dios. Antes había visto las bendiciones, se había gozado de las bendiciones. Ya a veces hay personas que se acostumbran a ver la vida del cristiano, estar cerca, a gozarse de la presencia del cristiano.
pero lamentablemente no se identifican plenamente con Dios. Se acostumbran a venir a veces a escuchar la palabra de Dios y les gusta. Les gusta escuchar el mensaje de la palabra. Les gusta compartir con los creyentes, pero no tienen a Cristo en su corazón. Esta mujer se había acostumbrado a eso hasta cuando tuvo que ver que su hijo partió, murió. Y Elías ora, ahí dice que era un varón de Dios, reconoce. Y después vemos a Elías cuando cae fuego del cielo en aquel holocausto que consumió, dice, las piedras, hasta el agua la lamió, cuando cae agua del cielo. Y como después Elías, ¿cierto?, lleva a todo el pueblo a confrontarlo. Y le dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si los Baal, ir en pos de los Baales. Usted que no tiene seguridad de salvación. Usted que sabe que realmente el Señor no mora en usted. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted le dará vuelta la espalda al Señor? ¿Cuánto tiempo más dejará en juego la salvación de su alma? ¿Cuánto tiempo más será indiferente al amor de Dios, lo que hemos leído? Al amor de Dios, a esta luz que Dios quiere que penetre en su vida. A que esta sal cause el efecto en su vida de sanarle. ¿Hasta cuándo? Dijo Elías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le dan vuelta la espalda a este Salvador tan grande? ¿Hasta cuándo? Jugará con la salvación de su alma. Y confronta al pueblo, y ¿sabe lo que hace el pueblo? Cuando ven esto, dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Vieron que Dios, Jehová, era el verdadero Dios, no los Baales. No los Baales. Si ellos respondieron de esta forma positiva, ¿usted cómo responderá en esta tarde a este llamado que Dios le hace? Y después, dentro de esta escena, había otra persona que era temerosa de Dios, dice la Biblia. Tenemos a Elías haciendo aquel efecto en la sociedad como luz, como sal, provocando que la gente reaccionara a favor de Dios, a favor de Jehová, y puedan ellos ser alcanzados. Pero vimos a otro, Abdías. ¿Quién era Abdías? Abdías es un hombre temeroso de Dios. Dice que él había protegido a los profetas de Jehová. Los había guardado en cuevas de 50 en 50 y los había alimentado con pan y agua. Porque Jezabel los perseguía para matarlos. La mujer de Acab, aquel rey apóstata. Pero ¿sabes qué? Abdías era el mayordomo de la casa de este rey. ¿Cómo? Un hombre temeroso de Dios en la casa del rey. Apóstata, junto con aquella mujer Jezabel. Querido hermano, el mundo a veces puede influir en nuestras vidas. Él era un hombre temeroso de Dios, pero vivía sin ser sal, sin ser luz. ¿Sabe usted qué estaba haciendo él cuando se aparece Elías ante él? Estaba buscando comida para los caballos y las mulas. Eso estaba haciendo. Porque su señor a día le dijo, oye, anda a buscar comida para los caballos y las mulas antes que perezcan. Y el rey no está ni preocupado por su pueblo. Estaba más preocupado de las mulas y los caballos. Y Abdías andaba a la siga, ¿cierto?, de buscar el pasto para su señor. Y cuando se enfrenta a Elías, siendo un hombre temeroso, le dice, mi señor. Elías puede experimentar, queridos hermanos, viviendo en esta comunión íntima con su Dios, como el Señor quiere que nosotros vivamos estas bienaventuranzas en nuestras vidas, que las atesoremos, que las vivamos, que las sintamos para ser sal y luz. Elías también lo experimentó. Él pudo ver cuando los cuervos lo alimentaban. Pudo ver aquella vasija y aquella harina y aquel aceite que nunca menguaron, que estaba ahí suficiente. Pudo ver cuando fue la vida para aquel joven que había muerto. Pudo experimentar cuando cayó fuego del cielo y cuando él se elevaba en el carro de fuego con los caballos de fuego. Todo eso lo experimentó Elías. ¿Qué experimentó Abdías?
Nada. Qué triste, ¿eh? Un día nos vamos a estar en la presencia de Dios. Esteban hablaba de las coronas el otro día. ¿Qué coronas pondremos en los pies de nuestro Señor? ¿A día qué coronas puso? Viviendo en la casa como mayordomo de aquel rey apóstata, sin ser luz. Sin ser luz. En un pueblo que estaba en tiniebla, sin ser sal. Dios quiere, querido hermano, que nosotros realmente no tan solo sepamos estas bienaventuranzas, no tan solo las podamos escuchar, sino atesorar y vivirlas para su gloria, para que el mundo vea nuestras buenas obras hechas en Él, para la gloria de Él, no para nuestra gloria. Que nosotros menguemos y Él crezca en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Que el mundo conozca de su gracia, de su amor infinito. Pero nosotros estamos mandados a ser la sal y la luz de este mundo. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias por ser tus hijos, Dios. Qué bendición más grande, ser tuyos, pertenecer a ti por siempre. Saber, Padre, que un día nuestros ojos y nosotros te verán cara a cara, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar acá gozosos de escuchar de tu voz y saber, Padre, que tú nos amas, de tú que quieres transformar nuestras vidas semejante a este Jesús maravilloso, nuestro Salvador. Oh Padre, ayúdanos a ser sal de esta tierra y ser la luz realmente del mundo, como tú lo dices, Señor, apropiarnos de esas verdades. Oh Padre Santo, rogamos tu bendición para cada uno de los que estamos acá. Que tú, Señor, seas con nosotros. Te lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.